Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. En un documento de identidad no debe salir el hombro o el codo, sino la foto de la cara de la persona. La cara es la identidad. Así que el que quiere ver a Dios... Parte de la gran popularidad de la célebre Ruta 66 proviene del uso que le dieron las personas que lo perdieron prácticamente todo en la crisis de 1929 y que decidieron irse a California para encontrar una nueva forma de ganarse la vida. Hablando de pérdidas, ¿crees que todo está perdido, que ya no hay esperanza para tu caso? Pues ten calma, amigo mío, ten mucha calma. El tema de hoy está lleno de esperanza. El remedio sí fue mejor que la enfermedad. Descubre de qué hablamos en los próximos minutos, en los que abordaremos los capítulos 33 y 34 del libro de Éxodo. Como ya hemos visto, de una manera sorprendente y muy triste, el pueblo de Israel rompió el pacto que había hecho con Dios en el Sinaí en la ocasión de la adoración del becerro de oro que Aarón hizo, y que se convirtió en objeto de culto de los israelitas infieles. Ante esto, ¿qué ocurre en los siguientes capítulos? ¿Cuál fue el resultado final de esa situación? Leemos, según la Nueva Versión Internacional, a partir del versículo 7 del capítulo 33, lo siguiente. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada hasta que entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su tienda y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor: «Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso», respondió el Señor. «O vas con todos nosotros», replicó Moisés, «o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra?» «Está bien, haré lo que me pides», le dijo el Señor a Moisés. «Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo». «Déjame verte en todo tu esplendor», insistió Moisés. Y el Señor le respondió: «Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca», añadió el Señor. «Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás». Mis queridos oyentes, la palabra de Dios es sorprendente. Tenemos una sensación especial al leer el texto porque cuando nuestra esperanza ya se está acabando, después del triste episodio del becerro de oro, teníamos la impresión de que prácticamente íbamos a preparar las maletas y marcharnos. Pero cuando seguimos con el texto bíblico, veremos que Moisés entiende cuál es el fundamento último de nuestra vida. Él busca a Dios. Él está constantemente en la tienda del encuentro. Él busca al Señor. Josué, su siervo, sabe lo que realmente es importante y no se aparta de la tienda. Entonces Dios se manifiesta a Moisés y en ese momento Moisés dice que no puede ir a ninguna parte sin la presencia de Dios.
No es posible dar un paso adelante ni hacer nada. Para Moisés, Dios era el objetivo último de su vida. Era, digamos, el objetivo absoluto. Él quería tener una comunión mayor con el Dios Todopoderoso. Él quería conocer a Dios y en este momento el deseo de su corazón se manifiesta. Y el episodio horrible del becerro de oro da lugar a la expresión más particular y especial de Dios en la vida del gran Moisés. Y entonces Dios le dice que permite que lo conozca hasta cierto punto, hasta donde es posible. Moisés verá a la espalda de Dios. Y ante esta nueva situación, Dios, en su bondad y misericordia, renueva el pacto que el pueblo había quebrantado. Por eso en el capítulo 34 veremos la aparición de las nuevas tablas de la ley, porque las anteriores Moisés las había roto, lleno de ira, a los pies del monte Sinaí. Cuando las tablas están terminadas, el versículo 5 dice que el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Como vemos, el remedio sí fue mejor que la enfermedad. El gran fracaso dio lugar a una renovación del pacto totalmente extraordinaria. Gracias a Dios por el poder divino, que consigue sobrepasar nuestras debilidades y fragilidades y construir de manera mucho más especial aquello que nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Y así, ante estas circunstancias, el pacto es renovado y las tablas son escritas nuevamente. Y el texto termina el capítulo 34 con palabras extraordinarias, que seguramente no solo bendecirán nuestro corazón, sino que harán que el remedio sea mucho mejor que la enfermedad. Y el texto a partir del versículo 27 nos relata que el Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Gracias a Dios por el tremendo poder y su gran soberanía y sabiduría que actúa de una manera tan extraordinaria, pues Dios tiene el poder de transformar nuestros fallos de manera única. Pareciera que no había esperanza para el pueblo que había pecado, pero Dios, con su poder y bondad, no solo perdona, sino que manifiesta su gloria y su poder ante Moisés. Marca la vida de Moisés y renueva su pacto, porque Él es un Dios bondadoso. Recuerda, Él es misericordioso y tiene placer en perdonar. Que Dios bendiga nuestro corazón en este día.
Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Aquí seguimos en otro episodio de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez y junto a Andrés Ocampo te acompañamos en esta aventura que sigue avanzando por el libro de Éxodo, esta vez en los capítulos 33 y 34. Ahora llega el tiempo de las preguntas sobre Éxodo, capítulo 33. Recuerda, querido amigo, que puedes plantearnos las tuyas, tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios, tus inquietudes, tus dudas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Vamos a empezar con esta frase. El pueblo que sacaste de Egipto. ¿Fue Moisés o fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto? Sí, Dios habla con Moisés directamente y le dice el pueblo que sacaste de Egipto. Por supuesto que fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto, pero Dios usa ese lenguaje para hacerle una especie de, digamos, de prueba a Moisés. Porque cuando las cosas se complican, Él va a Moisés y más o menos lo provoca a reaccionar y defenderse de las acusaciones. Él entonces asume la situación. Lo maravilloso es que al final ni Dios ni Moisés abandonan al pueblo. Esto es algo que hay que recordar y tener en cuenta. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 33 aparece el joven Josué. Él está observando. ¿Tiene algún significado ese detalle? Es extraordinario observar ese detalle, porque Josué nos mostrará que él sabe por dónde ha de ir. Él realmente entiende lo que es importante. Muchas personas en su vida tienen otras maneras de definir lo que realmente es una prioridad. Hay gente que quiere servir a Dios y piensa que tan solo descubrir estrategias es lo que importa. Josué finalmente entendió las cosas al darse cuenta de que Moisés es quien es, precisamente por darle valor a la presencia de Dios. Y Josué lo sabe muy bien, que no se puede apartar de Dios. Así que es un principio de formación de liderazgo espiritual. Pero viendo a Moisés y su actitud en cuanto a ver la gloria de Dios, da la impresión de que no tiene suficiente con algunas revelaciones. ¿Es eso bueno o malo? Y otra observación, si él hablaba cara a cara con Dios, ¿cómo es eso si Dios dice que nadie le ve la cara o el rostro a Dios? ¿Cómo es eso? Aquí estamos en un terreno sagrado. De alguna manera nuestro corazón busca plena satisfacción y queremos encontrarla en nuestra vida. La gran verdad es que fuimos creados para glorificar a Dios. En tanto que Moisés va descubriendo quién es Dios y crece la intimidad con Dios, él tiene un deseo mayor de conocerle. Así que eso es muy bueno. Digamos, es extraordinario. Por lo tanto, su deseo es bueno. Tanto es que Dios no lo reprende. Él quiere ver el rostro de Dios. En un documento de identidad, no debe salir el hombro o el codo, sino la foto de la cara de la persona. La cara representa la identidad. Así que él quiere ver a Dios. Eso es bueno, pero a la vez es ciertamente peligroso. Porque en la medida en que tienes un crecimiento espiritual mayor, corres el riesgo de que la fragilidad humana estorbe. Entonces Dios le dice a Moisés, atento, quédate en tu lugar. Permanece como criatura. Dios es un Dios, digamos,
que en cierta manera se revela y que se esconde a la vez. No llegamos a la revelación plena de Dios. Así que Moisés puede tener esa intimidad o cercanía con Dios, pero sin ver su rostro. Decir que lo ve cara a cara quiere decir que hablaba como un amigo, con cercanía. Pero realmente él no podía ver el rostro de Dios y permanecer vivo. Son cosas diferentes. Una cosa es hablar con proximidad, pero nunca viendo su rostro. Ahora lo más especial en todo esto es que esa gloria de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Por eso dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que hemos contemplado su gloria. Y observando el versículo 29 del capítulo 24, entendemos que Moisés quería tanto verle la cara a Dios que su rostro brillaba, resplandecía. En alguna parte dicen que eso tiene que ver con cuernos. Qué cosa más rara, ¿no? Esa es una larga historia. Existe una palabrita hebrea, kerem, que en latín dio lugar a la palabra cornos, y que en castellano ha resultado en la palabra cuernos. Hay un uso popular indebido para esa palabra, pero no es lo que nos atañe aquí. Esa palabra, esa raíz, es usada para hablar de ese resplandor. Quizás la idea venga del hecho de que un cuerno es una protuberancia que sale de algún punto de la cabeza, tal como la luz sale de un punto. La luz sale del rostro y podemos decir que irradia. Algunos piensan que tal vez lo de Moisés fuese como rayos o haces de luz, pero todo eso es mera especulación. No hemos visto la cara de Moisés. Ahora bien, la traducción Vulgata latina tradujo equivocadamente ese término entendiendo que era un cuerno. Por eso hay una famosa estatua de Miguel Ángel que presenta a Moisés con un cuerno. De acuerdo. Vamos a ir ahora a la aplicación de hoy en nuestra Ruta 66, una parte fundamental de nuestro viaje. Llegamos ahora al final de este episodio de nuestra Ruta 66 y estamos ante la aplicación después de haber estudiado los capítulos 33 y 34 del libro de Éxodo. Recordemos que nuestro tema fue el remedio sí fue mejor que la enfermedad. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la lección que vamos a sacar de este texto? La gran verdad que nos enseña esta parte de la Biblia es que siempre hay esperanza. Cuando observamos lo que pasó, ten en cuenta que Dios había hecho un pacto con Israel. Dios había dado las tablas de la ley. Se había manifestado de manera extraordinaria en un momento máximo de relación con la nación. Y justo después, cuando Moisés sube al monte, la nación va y practica el pecado más horrendo. Estoy seguro de que muchos, al observar su propia vida, recordarán algo que han hecho y que les hace pensar que ya no hay salida. Pero hoy Dios te dice todo lo contrario. Siempre hay esperanza. Aún después de que el pacto se quebrantara, Dios renovó sus pactos y acompañó a Israel. Y Moisés dijo la frase muy clara: no tengo a dónde ir sin tu presencia. Amigo o amiga, no importa a dónde te hayas ido. La esperanza siempre permanece abierta. Dios te ama y dice, vuelve a mí. Arregla tu situación porque conmigo siempre, recuerda, habrá esperanza. Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net.
Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía, comentario, para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.